Y dice así la palabra del Señor, el nombre precioso de Cristo Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 19, verso 1 al verso 3. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Qué dice el verso 3? Leámoslo todos juntos. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Vamos a leer el verso 4 también. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hasta ahí vamos a leer. Que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. ¿Qué dice el verso 3, hermanos? ¿Qué dice el verso 3 de el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 3? ¿Qué dice? Si usted lee con atención, aquí hay una pregunta, y esta pregunta no es solamente algo que sucedió, algo que pasó con aquellos hombres, los cuales al llegar Pablo a ese lugar y encontrarse con aquel grupo de discípulos y darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El verso 1, ¿qué dice el verso 1 del capítulo 19 del libro de los Hechos? Hoy nos vamos a meter un poquito en el estudio de la palabra del Señor. ¿Le parece bien? Amén. ¿Cuántos quieren gozarse con la palabra del Señor, pero de una manera diferente? Hoy no les voy a predicar, sino vamos a meternos un poquito en lo que es que sea el Señor revelándonos su palabra a través del estudio de la palabra. ¿Qué dice el verso número 1 del libro de los Hechos del capítulo 19? ¿Qué dice? A ver. Oiga bien, aconteció, quiere decir que sucedió. Amén. ¿Qué más? Que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, ¿qué más? Oiga, aconteció que después, entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿Y qué más dice ahí enseguida? Qué bueno que está ahí. Y hallando ¿a quiénes? Óigame bien, ¿cuántos discípulos del Señor habemos aquí? Uy, qué poquitos. ¿Cuántos discípulos del Señor habemos aquí en este lugar? Que lo sepa el diablo. ¿Cuántos discípulos del Señor habemos acá en este lugar? Cuando Pablo encuentra a estos discípulos, ¿qué dice el verso 2? ¿Qué dice el verso 2? Lo estoy poniendo a prueba en la lectura ahora. Amén, hermana. Y lo mejor es que estamos aprendiendo en la palabra del Señor. Amén. Verso 2. Les dijo, óigame bien, pongamos mucha atención a la palabra del Señor. Aquí hay un signo de interrogación, ¿o no hay?
Lo cual quiere decir que lo siguiente que les dice Pablo es una pregunta. ¿Va conmigo aquí? Ahora, ¿qué les pregunta Pablo a este grupo de discípulos? ¿Qué le pregunta? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos responden, ellos le contestan sinceros, como tiene que ser un hombre y una mujer de Dios, tiene que ser sincero. Y ellos le respondieron, ¿qué le respondieron? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Este es un tema que lo vamos a tomar otro día, pero a donde vamos es al bautismo. Cuando ellos le responden a Pablo, que les dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Verso 3, subraye ahí el verso 3, por favor. Verso 3, una vez más Pablo, el libro de los Hechos, Lucas narra que Pablo empezó a hablar, entonces dijo algo Pablo. Pero lo que dice el verso 3 es otra pregunta. ¿Y qué es lo que pregunta Pablo una vez más? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Entonces dijo, esta es una pregunta. ¿Qué es lo que preguntó Pablo? ¿En qué pues fuisteis bautizados? ¿Quién está preguntando aquí? ¿Es Pablo el que está preguntando a quién? Aquel grupo de discípulos. En otras palabras, no le estaba preguntando a alguien que no había creído en Cristo, le estaba preguntando a un grupo de hombres que habían creído en Cristo, eran discípulos. Ahora, la pregunta que les hace es, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos responden, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y yo quiero que vayamos poniendo mucha atención, porque este es un tema importante, hablar de lo que es el bautismo en agua. Pero es más importante que podamos descubrir la grandeza del nombre de Jesús. Porque mire, piense, analice la escritura. Pablo está preguntándole a aquel grupo de hombres, ¿en qué pues fuisteis qué? Bautizados. ¿En qué fuisteis bautizados? Ellos responden, son sinceros, y dice, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y esta es una pregunta que todavía hasta estos días sigue latente, y aunque han pasado miles de años, es una situación que se vive, porque normalmente el 80 o el 90% de las iglesias cristianas bautizan en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y yo quiero que vayamos tendiendo, y esto es en base a, vaya por favor Mateo capítulo 28 verso 19, por favor. Mateo capítulo 28 verso 19. ¿Qué dice Mateo capítulo 28 verso 19? Ahí encontramos algo que Jesús está diciendo a sus discípulos, y dice, por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura. Y luego a partir de esa parte hacia adelante encontramos lo que nosotros queremos y lo que nos va a ocupar en esta mañana. No lleva prisa, hermanos. ¿Cuántos tienen tiempo? ¿No va a la carrera? Amén. Ahora,
¿Qué dice ahí enseguida de lo que acabamos de decir en Mateo capítulo 28, verso 19? ¿Qué es lo que dice? Óigame bien, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos. Y yo quiero que me ponga mucha, pero mucha atención. Bautizándolos en los nombres. Y usted me va a corregir cuando esté leyendo, por favor. Aunque yo no estoy leyendo, pero sé lo que dice el verso 19. Se lo voy a repetir para ver si está listo y a ver si está atento a lo que yo estoy diciendo. Y usted tiene que ser como los judíos de Berea, que analicen, que capten, que de pronto estén listos y que corrijan al que le esté predicando si está mal. ¿Sí va conmigo? Y la escritura en Mateo capítulo 28, verso 19: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, bautizándolos en los nombres. Yo quiero que ponga mucha atención. Entonces no dice en los nombres. ¿Cómo dice? Bautizándolo en el nombre. O sea que hay un nombre el cual hace referencia. No dice de pronto en los nombres, como normalmente se lleva a cabo por la mayoría de las iglesias en estos días. La fórmula que se usa para el bautismo, se usa el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la gran mayoría de las iglesias. El 80%, yo creo que es el 80% que usan esta fórmula. Ahora, dentro de la pregunta que vemos en Mateo capítulo 19, perdón, el libro de los Hechos capítulo 19 y el verso 3, ¿quién está preguntándole a aquellos discípulos? Está preguntándoles ¿quién? Pablo. ¿A quiénes? A los discípulos. Y la pregunta que les hace, ¿cuál es la pregunta? ¿En qué bautismo fuisteis bautizados? Quiere decir que ya habían sido bautizados. Y ahora aquí quiero que me vayan entendiendo, porque la primera pregunta que Pablo le hace a aquellos discípulos es: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Cuando responden esto, la segunda pregunta que hace Pablo es: ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Y yo quiero que vayamos de pronto aquí en este momento a lo que es Mateo capítulo 3, verso 11, por favor. Porque aquí hace referencia Pablo en el verso 3 del capítulo 19, hace referencia al libro de Mateo capítulo 3 y verso 11. Y yo quiero que me vaya poniendo atención, no a mí, sino a la palabra del Señor, porque lo que vamos a estar descubriendo es la grandeza del nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso, el único nombre en el cual el hombre tiene salvación y tiene perdón de sus pecados. Es el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Dale la gloria si siente hacerlo con todo el corazón, porque Él se lo merece. Pero que sea la palabra de Dios, que sea Dios hablando a nuestras vidas. Va conmigo aquí. Y si de pronto tiene preguntas, le voy a dar libertad para que si quiere preguntar algo, si de pronto pueda preguntar. Pero Mateo capítulo 3 y verso 11, ya lo tenemos. ¿Qué dice Mateo capítulo 3 y verso 11? Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Ahí deténgase. Cuando Pablo le está preguntando a aquellos discípulos, les pregunta, ¿qué le preguntan? ¿En qué bautismo fuiste bautizado? Y aquí vemos que Juan o Mateo, escribiendo, dando testimonio de lo que Juan hacía y lo que decía, está testificando y está diciendo: yo, Juan hablando, a la verdad
los bautizo en agua para arrepentimiento. Pónganme mucha atención. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Quiere decir que de pronto cuando estos hombres responden en el verso 3 o en el verso 2, a Pablo le están diciendo: fuimos bautizados en un bautismo, fuimos bautizados en agua. Pero cuando fuimos bautizados en agua, fuimos bautizados para arrepentimiento, que era lo que venía anunciando Juan. Pero Juan no solamente venía anunciando el arrepentimiento, no. Juan, la palabra del Señor, cuando seguimos leyendo el verso 11, dice: a la verdad, bendito sea el nombre del Señor. Detrás de mí viene uno que no solamente los va a bautizar con espíritu, no solamente, oiga, eso es algo precioso, es algo maravilloso, porque Juan estaba reconociendo y estaba mostrando al único que puede perdonar los pecados, al único que puede hacer que el hombre venga y sea libre de la maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria al Señor. Yo me detengo y usted ensalte el nombre poderoso de Dios. ¿Tiene el verso 11? ¿Está en el verso 11? ¿Qué dice el verso 11? Ayúdeme, por favor. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Hasta aquí es la pregunta que Pablo está haciendo a aquellos hombres y es la respuesta que reciben. ¿Sí va conmigo aquí? Y ellos le dicen: fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Pablo aclara y dice: ¿qué es lo que dice Pablo? Juan bautizó, o el bautismo de Juan era para arrepentimiento, como diciendo: les falta algo, les falta algo. Y es algo bien importante, hermanos, porque cuando nosotros vamos a la profundidad de la Escritura y de pronto, aunque la gran mayoría de las iglesias bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el nombre del Padre no es un nombre, es algo que califica. El nombre del Hijo no es un nombre. Y la palabra del Señor claramente en Mateo 28:19 está diciendo: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio, bautizándolos en el nombre. Yo quiero que me vaya entendiendo. Y lo maravilloso es que no es cualquier nombre. Lo maravilloso es que cuando se nos revela aquel nombre, no estamos hablando de un nombre cualquiera, no, estamos hablando que era el mismo Dios manifestado en carne, era el mismo Dios que venía a esta tierra, era el mismo Señor. No solamente es el nombre de Jesús, como a veces nos lo quieren vender y nos lo quieren aparecer diciendo que Jesús quiere decir caballo, querrá decir caballos para ellos, pero para nosotros que se nos ha revelado el nombre, quiere decir que es el nombre todopoderoso, en el único nombre que la persona, el hombre y la mujer puede ser salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Ahora, hay dos preguntas que hace Pablo a estos hombres. ¿Recibiste el Espíritu Santo? La segunda es: ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Y esta es una pregunta que todavía en estos días se hace. Y esta pregunta es en base a que muchos han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay veces que los que fueron bautizados de esta manera se preguntan: ¿será que estamos correctos?
Y no hay mejor manera que descubrirlo que sea la misma palabra bendita del Señor. ¿Está yendo conmigo aquí? Ahora, ¿qué dice el verso 11 del capítulo 3 de Mateo? Mateo capítulo 3 verso 11. ¿Qué dice? Una vez más. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Este es el bautismo que leemos que responden los discípulos. ¿Sí va aquí? ¿Qué más sigue diciendo ahí enseguidita? Oiga, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, oiga esto, es más poderoso que yo. Y luego dice, y él haga de cuenta, y trasladémonos hasta ese momentito donde el Señor está hablando con aquellos discípulos, o más bien cuando Juan está hablando con aquellos discípulos. Y Juan está diciendo yo, hablando su persona, Juan dice, yo a la verdad los bautizo en agua, porque la palabra en sí bautismo quiere decir sumergir. En otras palabras, lo que Juan está diciendo, yo los sumerjo en agua para arrepentimiento. Dice, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Eso está tremendo. Y luego que después de que hizo eso, haga de cuenta que él está apuntando, no sé si me está comprendiendo, y dice y señala y apunta, él, ¿quién? Jesús. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y esto es algo, hermanos, que yo quiero que me vaya entendiendo, porque aquí hay algo hermoso. No es nada más el decir el nombre así nada más, no, es lo que encierra el nombre. Y miren, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y vamos al libro de los Éxodos, vamos por favor, libro de Éxodos capítulo 3. Éxodos capítulo 3. Y quiero nada más de pronto que vayamos descubriendo lo que hay detrás de ese nombre glorioso de Jesús. Éxodos capítulo 3, ¿ya lo tiene? Mire qué hermosa es la palabra del Señor. Él es precioso. Verso número 13. Ahí está hablando el Señor con Moisés y Moisés con el Señor. Verso 13, ¿qué dice? El verso 13. Verso 13. Verso 13 de Éxodos capítulo 3. Dijo Moisés, ¿a quién? A Dios. He aquí que llego a los hijos de Israel. ¿Qué más? Y les digo, el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, óigame bien, póngame atención aquí a la palabra del Señor. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Pregunto, ¿el pueblo de Israel sabía el nombre del Señor o no lo sabía? De acuerdo a la Escritura, no a lo que nosotros podamos pensar o nos imaginemos o queremos. No, hay que ir a la palabra del Señor. Y de acuerdo a la palabra del Señor,
Nosotros leemos la palabra Jehová por lo regular en nuestras Biblias. Nosotros siempre que tenemos una Reina Valera, la más popular, la que más tenemos todos, vamos a leer la palabra Jehová. Y la palabra Jehová no es un nombre. Óigame bien, por favor, no es un nombre. La palabra Jehová, cuando nosotros vamos al texto original, aparece un tetragramatón. En otras palabras, nada más son 4 letras que de pronto no se pueden pronunciar si no se le agregan vocales. Vaya conmigo aquí, por favor. Se ha asumido a través del tiempo, a través de las edades, se ha asumido, y la fórmula de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo surge a partir de los años 240 hacia adelante a 300, cuando de pronto la Iglesia Popular, la Iglesia Católica, forma el Concilio de Nicea, y ahí se empieza a entretejer esta fórmula del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos fuimos católicos aquí? A ver, levantemos nuestras manos que fuimos. ¿Cuántos se sabían el credo? Yo no me lo sabía, pero sí. Y el credo prácticamente es algo que la iglesia estableció para ir dando lugar a lo que era la fórmula que muchas iglesias usan al bautizar. Pero cuando Moisés está hablando con el Señor, le está diciendo al Señor, aquí, ¿con quién está hablando Moisés? En el verso 13 del capítulo 3 del libro de Hechos, ¿con quién está hablando? Está hablando con Dios. Y al estar hablando con Dios le dice: si me preguntaren ¿cuál es tu nombre?, ¿qué le responderé? Y por eso le digo que no es solamente el nombre de, así literalmente hablando, el nombre de Jesús, así no. El nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre, porque ese es el nombre en el cual nosotros somos salvos. Es la manera que Dios se manifestó al mundo, es la manera que Dios vino a esta tierra, y el Dios invisible se hizo visible para todos los que estamos aquí. Así es que no es cualquier nombre, es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dale la gloria al Señor con todo el corazón. ¿Está yendo conmigo? ¿Qué más dice? Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y luego el verso 14: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así: así dirás a los hijos de Israel. ¿Qué dice allí enseguida? Yo soy, me envió a vosotros. En Juan encontramos los 7 yo soy. Y Jesús dice: yo soy, ¿qué, hermano? Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vida. Oiga, no es nada más el nombre, hay algo más especial. Por eso cuando Pablo le está preguntando a aquellos hombres: ¿en qué bautismo fuisteis bautizados?, les está diciendo: ustedes en qué bautismo fueron bautizados. Pero él podía ver algo precioso, podía ver ese nombre que es sobre todo nombre, que de pronto estaba cegada a su vista, que muchas veces anduvo hablando de las cosas del Señor, pero las hablaba por el entendimiento, no por la revelación divina. Pero un día, cuando iba rumbo a Damasco y llevaba su corazón lleno de odio, lleno de coraje contra aquellos que hablaban de Jesús, se le apareció el mismo
Señor Jesús, y le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Bendito sea el nombre del Señor. No es nada más un nombre, hay algo más especial ahí. ¿Me está comprendiendo? ¿En qué bautismo usted fue bautizado? La gran mayoría tal vez haya sido en nombre de Jesús. En 3. Ahora, ese es el propósito de este día. Que esa pregunta fluya por en medio de todos los que estamos aquí y aún los que me van a estar viendo. ¿En qué bautismo fuiste bautizado? Dice la hermana aquí, ¿verdad? Y lo digo porque aquí ella lo está diciendo, con respeto lo digo, porque así, ¿verdad, hermana? ¿Puedo? Y dice ella: yo fui bautizada en los 3. Oiga bien, esto es algo especial que ojalá, hermanos, que Dios nos pueda revelar esto de una manera muy especial. Porque Moisés le pregunta al Señor: si me preguntaren ¿cuál es tu nombre?, ¿qué le responderé? Y el Señor está respondiendo. El Señor le responde a Moisés. Y lo que el Señor le responde a Moisés en el verso 14 dice: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Quiero llevarlo al verso 15 porque es importante esto. ¿Qué dice el verso 15 del libro de Éxodos capítulo 3? ¿Qué dice? Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, ahí aparece la palabra Jehová. ¿Sí va conmigo aquí? El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y póngame atención en esta parte que sigue después del punto. ¿Qué dice? Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Alguien pueda decir: hermano, ahí está diciendo que ese es su nombre. La manera que aparece en el texto original nada más es un tetragramatón. Nosotros leemos siempre la palabra Jehová, pero ¿sabe por qué leemos la palabra Jehová? La palabra que leemos en nuestras Biblias, Reina Valera, leemos la palabra Jehová porque es una transliteración. Yo quiero que vaya tomando nota, por favor, y cuando llegue a su casa usted póngase a indagar esto que les voy a decir. La palabra Jehová es una transliteración. Hermano, ¿pero qué es una transliteración? Una transliteración quiere decir que agregaron vocales para poder pronunciar el tetragramatón. ¿Y cuándo es que surge todo esto? Había un grupo de judíos expertos, conocedores en la materia, que trataban de conservar el hebreo bíblico original del Antiguo Testamento. A este grupo de judíos, escribas, se les conocía como masoretas. Estos eran un grupo de judíos preparados que lograron desarrollar un sistema, y para no perder el hebreo bíblico del Antiguo Testamento, es que ellos se inventaron y pusieron vocales al tetragramatón.
Al poner las vocales no se trataba de darle un nombre o que apareciera como un nombre, que es lo que está distorsionado en estos días, sino era al menos de poder pronunciar las letras que aparecían, las consonantes que aparecían ahí, y agregan vocales. Si yo le digo a usted que escriba una B, ¿cómo va a escribir la B? Lo veo medio serio. Si le digo que me escriba una B, ¿cómo va a escribir la B? No me entiende, ¿verdad? ¿Trae una libreta? Si usted escribe una B, ¿cómo va a escribir la B? Ya sea una B chica o una B grande como la conocemos. Si es una B chica, va a poner la B y va a hacer nada más lo que es la letra. ¿Sí va conmigo? Pero ¿cómo supo usted que es una B? Amén, por el alfabeto, ¿verdad? Pero ¿cómo usted identificó? Yo tuve, para pronunciar la B, tuve que agregarle una vocal, la E. Y el hecho de que de pronto diga B, yo no estoy diciendo de B, de ver. Hay muchas palabras que significan, pero en este momento me estoy refiriendo nada más a la letra B. ¿Sí me está comprendiendo aquí o no me está comprendiendo? Esto es lo que los judíos masoretas hicieron, pusieron vocales para no perder el hebreo bíblico en la pronunciación de lo que era el tetragramatón. En otras palabras, hoy aparece la palabra Jehová, que es parte nada más, es una J, pero para poder pronunciarla le pusieron una O, una E, G, y luego Oba, que son las vocales. No sé si me está comprendiendo aquí, hermanos. Y esto no es un nombre, porque la palabra del Señor está diciendo, Moisés le está preguntando al Señor: si me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Dile que el yo soy te envió a vosotros. Diles, y no les da un nombre. Y lo que aparece en el verso 15 es nada más el tetragramatón, que quiere decir todo lo que significa ese nombre glorioso, ese nombre sublime, que ahora a nosotros se nos ha revelado y se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre poderoso de Cristo Jesús, por el cual nosotros somos salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que me ponga mucha atención. ¿Por qué? Porque todo radica en esta pregunta que Pablo le hace a aquellos hombres, a aquellos discípulos: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos responden: en el bautismo de Juan. Pero Juan bautizaba con un bautismo de arrepentimiento, pero enseguida apuntaba. ¿A quién estaba apuntando, hermanos? Al Cordero. Estaba apuntando a un nombre que es sobre todo nombre, que se ha dado a todos los seres humanos, y estaba apuntando al nombre, estaba apuntando a Jesús, el mismo Dios manifestado en carne en esta tierra. Regresemos por favor al libro de Mateo capítulo 3 verso 11, por favor. Óigame bien, ¿cuántos son salvos aquí en este lugar? ¿Por qué salvo? ¿Cuántos somos salvos aquí en este lugar? A ver, levante su mano todos los que son salvos en este lugar. ¿Por qué salvo? Por creer en Él, en Jesús. Por medio de la fe somos salvos, por creer en Jesús, que murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día con poder y gloria. Pero no solamente resucitó Él, al momento que nosotros creímos en Él, ahí somos resucitados para vida eterna nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre precioso del Señor.
Póngame mucha atención. Mateo capítulo 3, verso 11. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya tiene otra vez más el verso 11, ¿lo tenemos todos? Bendito sea el Señor. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y luego agrega, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora regresemos a la escritura que iniciamos. Libro de los Hechos, capítulo 19, por favor. ¿Ya lo tenemos? Y vamos a ir al verso 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Qué dice el verso 4, hermanos? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. ¿Se recuerda lo que dice el verso 11? Que Juan está apuntando a Jesús. Y digo apuntando de una manera que usted me comprenda, pero dice Él. ¿A quién estaba apuntando? A Jesús. Él los bautizará. Y no solamente dice, es más poderoso que yo. Juan está diciendo, yo soy poderoso. Es lo que está diciendo Juan. Pero no, Juan no era poderoso por sí mismo. Era poderoso porque dentro de él moraba el Espíritu de Dios. ¿Sí va conmigo aquí? De ese Espíritu al cual estaba señalando era el mismo Espíritu que estaba en Juan, que desde los 6 meses de gestación, cuando María fue a visitar a Elizabeth, nada más al hablar con Elizabeth algo se movió. Y Elizabeth y lo que estaba en el vientre de Elizabeth fue lleno del Espíritu Santo. Por eso Juan estaba diciendo, Él es más poderoso que yo, porque no estaba hablando de Él, estaba hablando del que estaba dentro de Él. Estaba hablando que el poder estaba en Él, pero había alguien más poderoso, el que da el Espíritu Santo. Si va conmigo, me va comprendiendo, hermano. Por eso es que Juan está diciendo, es más poderoso que yo. Él está diciendo, soy poderoso, pero viene uno que es más poderoso que yo. Porque ese nombre es sublime, porque en ese nombre hay poder, hermano. Porque en ese nombre dice la palabra del Señor que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dele la gloria si siente hacerlo con todo el corazón. ¿Qué dice el verso 4 del capítulo 19 del libro de los Hechos? ¿Ya lo tiene? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Oiga, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo, en Jesús el Cristo. Es lo mismo que estaba diciendo Juan, es lo mismo que está diciendo Pablo, y está aclarando, porque Juan venía diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
¿Y quién vino a esta tierra, hermano? Fue el único que podía venir a esta tierra. Mire, eso está tremendo, porque el mismo Jesús lo dice. Vaya por favor a Juan capítulo 3, por favor, y verso 12 y verso 13. Juan capítulo 3, verso 12 y verso 13. ¿Qué dice? Si los he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si los dijeren las celestiales? Y mire, ponga atención lo que dice ahí enseguida. Ponga mucha atención. Pero quiero que se traslade a ese momento. ¿Está Jesús hablando con quién? Esta es una plática que tiene con Nicodemo desde el verso 1 hacia adelante, cuando Nicodemo viene a él de noche y está hablando el Señor y está diciendo algo muy especial. Si los he hablado cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo creeráis si les hablo las celestiales? ¿Qué dice ahí enseguidita de esa parte? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está hablando de su persona, de Jesús, pero está diciendo que subió al cielo y descendió del cielo, y que está ¿dónde? ¿Dónde estaba él? ¿Estaba en el cielo o estaba en la tierra? ¿Dónde estaba? ¿En el cielo o en la tierra? Es que es Dios, hermano. Y Dios es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Pero se había manifestado Dios en esta tierra en forma de hombre. Y ahí es donde se nos da un nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y solamente en ese nombre hay salvación. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos que Pablo pregunta: ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? Y ellos responden: fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y Pablo les dice: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. Pero inmediatamente señala la manera correcta en la cual el hombre o la mujer tiene que ser bautizado. ¿Sí me está comprendiendo, hermanos? Todos los bautismos que encontramos en la palabra del Señor, no encontramos ni un bautismo hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los bautismos que están encontrados en la Biblia, todos son en ese nombre glorioso, en ese nombre sublime, en ese nombre precioso que se nos ha dado a nosotros, que es el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo aquel que ha creído en Cristo, ha sido salvo en Cristo. Por lo tanto, cuando una persona se bautiza, no de acuerdo a lo que yo te estoy diciendo, es de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y el bautismo que se tiene que realizar siempre va a ser en el nombre precioso y sublime de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí me va comprendiendo hasta aquí, hermanos? Mire, verso 4 dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen
en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron, ¿qué dice ahí? Cuando oyeron esto, fueron bautizados. ¿Verdad que no dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cómo es que fueron bautizados? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Mire qué preciosa es la palabra del Señor. Este es un tema para muchos de nosotros fácil, pero para muchos es muy complicado. No es fácil de asimilar, porque ese es algo de revelación de la palabra del Señor para con uno. No sé si me está comprendiendo en esto que le estoy diciendo. ¿Por qué digo? Porque Pablo, por ejemplo, estuvo predicando a Dios por muchos años, enseñaba de Dios, pero no es hasta que se revela Dios a él que se da cuenta quién era Dios. Y cuando se dio cuenta, cuando se le reveló, póngame atención, vaya por favor al libro de Romanos, capítulo 1, verso 17 y verso 18. ¿Por qué de pronto lo llevo al libro de Romanos capítulo 1, verso 17, verso 18? Pablo es un siervo del Señor que habla mucho de la revelación. Y encontramos que Pablo habla siempre que Dios le reveló. Y Romanos capítulo 1, verso 17, el verso 16 todos lo sabemos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y el evangelio es hablar de Jesús. ¿Sí va conmigo? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es, en otras palabras, hablar de Jesús, que Jesús salva, que Jesús perdona, que Jesús sana, pero es presentar a Jesús. Pero el verso 17, ¿qué dice el verso 17? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ponga atención. Porque en el evangelio, cuando está hablando porque en el evangelio, si nosotros sustituimos la palabra en el evangelio, estábamos hablando que cuando presentamos a Jesús, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y cosa, hermanos, que él era, de acuerdo a la palabra del Señor, Pablo era un fariseo de fariseos, escriba. En cuanto a la ley era irreprensible, pero aunque cumplía todas las cosas de la ley, no se le había revelado quién era Dios. No es hasta que cuando su corazón va lleno de odio y coraje de pronto contra los cristianos, contra aquellos que habían creído en Cristo, y que él iba rumbo a Damasco, ahí vino un resplandor de luz en pleno mediodía, lo rodea, hermano, y al rodearlo cae en tierra,
y cuando está en tierra le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contesta: yo soy Jesús, al que tú persigues. En ese momento se dio cuenta que toda su vida estaba equivocado, que anduvo presentando a un Dios que no conocía, pero ahí se le estaba revelando el nombre que es sobre todo nombre. Ahí se le estaba revelando aquel que predicaba pero que no conocía, pero que ahora no solamente conocía, sino que se le estaba revelando ese nombre glorioso, ese nombre sublime del Señor Jesús. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Pero es revelación. ¿Sí me está usted entendiendo? Es revelación, no es cualquier cosa. Y es que es un nombre precioso. Y este bautismo, hermano, en el nombre de Jesús, es la manera que el Señor lo enseña. Pero hay muchos que han sido bautizados en un bautismo de pronto que no es el que el Señor ha establecido. ¿Sí está conmigo? Han creído en Cristo Jesús. Aquellos hombres, los cuales estaban delante de Pablo, habían creído en el Señor también, pero no habían sido bautizados en el bautismo como el Señor lo establece. No sé si me está comprendiendo en este momento. Y hay una manera, y la manera del bautismo es que el bautismo tiene que hacerse en ese nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria si siente hacerlo con todo el corazón. Cuando meditamos en Pablo es algo especial, hermanos. Mire, si nosotros vamos a la palabra del Señor, solamente que el tiempo me avanza mucho, pero quiero que vaya a Filipenses capítulo 3, porque esto es algo especial de lo que Pablo se le revela. Filipenses capítulo 3, verso 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya lo tenemos? Mire lo que nos muestra la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos todos? Vamos a leer desde el 4, vamos a leer 3 pues. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiarme en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, Pablo dice: yo más. Verso 5, ¿qué dice el verso 5? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hasta ahí Pablo está sacando sus credenciales de su vida pasada. ¿Va conmigo aquí? Hasta ahí Pablo está presentando sus credenciales de lo que era y a quién servía, porque dice en cuanto a la ley irreprensible. Y una persona que es irreprensible, usted no le encuentra ni un defecto. Quiere decir que guardaba la palabra del Señor, quiere decir que estaba creyendo en Dios. Pero aunque creía en Dios, no se le había revelado. Y aunque hablaba de Dios, no conocía a Dios.
no es hasta que tiene una experiencia real y personal con el mismo Dios que descendió a la tierra, solamente que ahora glorificado, se le presentó y le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Y estaba yendo en contra del mismo Dios, pero ahí se le revela el nombre precioso de Jesús. ¿Me está comprendiendo, hermanos? Ahora, mire bien la palabra del Señor, verso 7. ¿Qué dice? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Oiga, a nadie, eso está precioso. Ahí Pablo estaba diciéndole mi Señor. Y antes no le podían decir Señor a nadie más que no fuera Dios. Quiere decir que a Pablo se le reveló un nombre precioso. Y mira qué privilegio que tenemos nosotros los que estamos aquí, porque no estuvimos ni caminamos con el Señor, pero por la fe hemos creído que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, y que a través de ese sacrificio nosotros somos salvos por medio de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que me entiendas, hermano. Dale la gloria al Señor si lo deseas con todo el corazón, pero con todo el corazón, porque Él es digno de gloria y de honra. Qué precioso. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y mira, y lo tengo por basura. Hermano, estaba hablando de la misma ley. ¿Sí me estás comprendiendo? Estaba hablando de aquello que él se jactaba, que todos los judíos se jactaban. Ellos se paraban el cuello diciendo que tenían al Dios verdadero, pero no lo conocían. No es hasta que viene y se le revela en el nombre poderoso de Jesús. Y allá el Antiguo Testamento no conocían el nombre de Dios, pero viene y se le presenta a Pablo y se le presenta como Jesús, aquel que tú persigues. Estaba siguiendo al mismo Dios que hizo el cielo y la tierra. Se le estaba presentando a aquel hombre. De pronto, bendito sea el nombre poderoso de Dios. Y no es cualquier nombre, es el mismo nombre del Dios manifestado en carne aquí, el poderoso, el grande, el sublime. Por eso no encontramos ni un bautismo realizado en el Nuevo Testamento hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en primer lugar el nombre del Padre no es nombre. Y hay un nombre que se nos ha dado, y es el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dale la gloria al Señor. Ya te voy a terminar. Verso 9. Verso 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto,
sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Mire qué preciosa es la palabra del Señor. Pregunto, y esta es la pregunta que Pablo hizo: ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Y la pregunta es la manera que Dios enseña. Muchos de nosotros hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, pero muchos de los que me van a estar viendo no han sido bautizados en el nombre de Jesús. Y es importante que consideren la palabra del Señor, no de pronto mis palabras, sino la palabra del Señor, que es la que nos enseña, es la que nos ilustra. Y hay multitudes de hombres y mujeres que han sido bautizados en la fórmula, pero que no es la que nos muestra la palabra del Señor. La que nos muestra la palabra del Señor es que seamos bautizados en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Désela, pero con todo su corazón, porque Él es digno de gloria y de honra. ¿Les queda claro, hermanos, que los bautismos, de pronto hay mucha palabra, hay muchas cosas, pero el tiempo avanza y de pronto no me alcanza el tiempo? Y yo me la puedo pasar 2 horas acá, 3 horas sin ningún problema, pero póngase de pie, por favor. Vamos a hablar con el Señor, vamos a orar y vamos a hacer una oración para quedar despedidos también.